Componentes electrónicos. Podemos hacer una primera clasificación de los componentes en función de su manera de funcionar dentro de un circuito eléctrico. Los primeros son los pasivos, que no necesitan alimentación externa para funcionar más allá de la que aporta el circuito, y activos, que sí necesitan estar alimentados para funcionar. Tendremos varios tipos de componentes: los generadores, las cargas, conductores, semiconductores y otro tipo de componentes. Los generadores son aquellos elementos que aportan energía a un circuito. Son capaces de convertir cualquier tipo de energía en energía eléctrica. Una pila o batería es un buen ejemplo de este tipo de componentes. Las cargas son los componentes que reciben esa energía, transformando la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, una bombilla puede convertir energía eléctrica en luz, y un altavoz puede convertirla en presión de aire. Las cargas pueden ser de tres tipos: resistivo o resistencias, que presentan una oposición al paso de la corriente eléctrica; capacitivo o condensadores, que almacenan energía en forma de campo eléctrico; e inductivo o bobinas, que también almacenan energía en forma de campo magnético. Los conductores nos permiten enlazar los generadores con las cargas, lo que conocemos como cables. Poseen una parte interior hecha de material conductor y una exterior para aislar los conductores entre ellos y del exterior. Los semiconductores, como sabemos, permiten el paso de la corriente o no en función de unas condiciones. Aquí tendremos dos: el diodo y el transistor. El diodo. El diodo es un componente formado por material semiconductor. Tiene una parte positiva llamada ánodo y una negativa llamada cátodo. Básicamente, el diodo dejará pasar o no la corriente en función de si la tensión es mayor en el ánodo que en el cátodo, y viceversa. Esto quiere decir que si la corriente va desde el ánodo hasta el cátodo, el diodo dejará pasar corriente. Pero si va desde el cátodo al ánodo, no la dejará pasar. Dentro de la familia de los diodos tenemos los llamados diodos LED. Estos diodos permiten disipar energía en forma de luz cuando la corriente pasa a través de ellos. Los transistores. Podría decirse que el transistor es la unión de dos diodos, por lo que permitirá el paso o no de la corriente, pero con unas características particulares. Pueden ser de dos tipos, NPN y PNP, y poseen tres terminales: emisor, base y colector. Un transistor puede funcionar en tres estados: corte, saturación y activa. Podemos entenderlo mejor con un símil hidráulico. En corte no pasará agua por la base, por lo que el émbolo no sube, así que no permite el paso de la corriente entre el emisor y el colector. En saturación es al contrario, pasará mucha agua por la base. Esta presión hace que el émbolo suba y permita el paso de toda la corriente desde el emisor hasta el colector. Activa es un estado entre medias, pasará agua pero menos cantidad que en saturación, con lo que el émbolo sube pero no tanto, permitiendo el paso de la corriente pero en menor medida. Otros componentes electrónicos. Tenemos el interruptor, que dejará pasar o no la corriente en función de si el pulsador está en una posición o en otra. Un pulsador es lo mismo, pero solo permite el paso de corriente mientras se mantiene la presión en el botón, dejando de funcionar cuando se anule esa presión. Un relé permite o no el paso de electrones cuando recibe un pulso de corriente. Por tanto, es similar a un pulsador, pero sin la necesidad de la acción humana. Los fusibles son sistemas de protección. Poseen un conductor menor que el resto del circuito, lo cual permitirá que se funda si la corriente aumenta demasiado, protegiendo el circuito al que está conectado. Los esquemas son representaciones gráficas de un circuito mediante símbolos asociados para cada uno de sus componentes. Pueden ser muy sencillos hasta tremendamente complejos. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. See you later, alligator.